una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Jujuy. Soy Rodolfo Tequi, su rector. Y hoy te invito a visitar las letras jujeñas. Un homenaje y un recorrido por los textos de nuestros escritores y nuestras escritoras a través de la historia de Jujuy. Bienvenidos a Somos UNJU. ¿Por dónde empezar a visitar nuestras letras? La magíster Florencia Angulo, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, nos va a contar cómo es el recorrido por aquellos textos anteriores a la conquista. En primer lugar, me pareció importante recuperar la historia anterior a la conquista, esa historia que no está escrita, pero que se registra y se transmite de generación en generación. Y para hablar de esta historia, de estas historias no escritas o de estos relatos no escritos, está la palabra de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, como dice Herminia Terrón de Belomo en uno de sus libros, Lo que la abuela me contó. El escritor no solamente recupera la historia, sino también siempre está haciendo una crítica, está haciendo una lectura otra, ¿no? Está mirando ese costado, pero un costado que nos permite pensar de otras maneras. Hay otro momento de la historia que tiene que ver ya con la fundación de Jujuy y con las revueltas indígenas que se producen en ese tiempo y más adelante. Hay muchos autores que han hablado sobre la fundación de Jujuy, entre ellos Domingo Serpa, Jorge Calvetti, Andrés Fidalgo. Son muchas las formas expresivas para decir y contar este acontecimiento de 1593. A mí me entusiasma una forma que es un relato que cuenta Mónica Undiano en un libro que justamente se llama Imaginados, porque ella, ¿no?, imagina, piensa, ¿no?, recrea cómo habrá sido ese momento, qué habrán sentido esos personajes. Y en este caso, en el de la Fundación de Jujuy, ella no va a hablar de Francisco de Argañarás, sino de su esposa, ¿no? Cómo esta mujer de pronto empieza a reconocer este nuevo espacio desconocido, impenetrable, en el que se van a criar sus hijos, y empieza a pensar en el futuro que les depara. Es una historia, un relato breve lleno de temor, de incertidumbres, que recomiendo para la lectura. Mónica Undiano en este libro, Imaginados, va a tomar no solamente ese momento, sino también la muerte de Belgrano,
y también el tema del éxodo jujeño, por supuesto, sobre el que ya hablaré. ¿Qué pasa con el éxodo? Pasa que es un momento, ¿no? Que en la literatura, ¿no? O en la mayor parte de la literatura se produce o se regenera desde una perspectiva épica. La gran gesta heroica, ¿sí? Es lo que nosotros reproducimos constantemente. Entonces, esta perspectiva épica necesita de un héroe. La década del 30 fue de gran auge nacionalista y fue un momento en el que se produce con mucha fuerza la necesidad de inscribir a Jujuy dentro de la patria, dentro de la nación, ¿no? Jujuy es la cabeza, decía el editorial de una revista de la época. Jujuy es la cabeza y Buenos Aires es un vientre deforme, ¿no? Entonces, no solamente Elvira Palacio de Zorraquín, que fue una maestra muy reconocida y que publicaba en la revista Jujuy, va a escribir este romance que ahora quiero leer, les quiero compartir, sino que también es la época en la que se escribe el himno al Éxodo. Hay una poesía de Elvira Palacio de Zorraquín que se llama Éxodo Jujeño, Historia y Romance, que va a narrar parte de la gesta y quería leer un fragmento que dice así: silencio de tumba, mudez de alto cielo, mortaja de polvo que ha tendido el viento, alto campanario, iglesia del pueblo, ¿por qué tus campanas no tocan a muerto? Patios provincianos, blancos jazmineros, noches de romance, estrellas del cielo, ¿dónde están las novias? ¿Dónde los abuelos? Ya no hay serenatas ni se cantan cielos. ¿Dónde están las madres? ¿Dónde los pequeños? Las cunas vacías, las flores sin dueño. ¿Dónde están los mozos y dónde los viejos? ¿Por qué amargas rutas, callados, se fueron? Árboles del monte, piedras del camino, aguas transparentes, ceibos florecidos, responded, ¿a dónde? ¿A dónde se han ido? Los llamó la patria, los tocó el destino, y allá van dolientes, cansados, vencidos, por ásperas rutas, cumpliendo su sino. De esa manera termina este romance que no podía escribirse en otro género que no fuera el romance, que justamente recupera lo heroico, pero también lo popular, ¿no? Y se inscribe en una larga tradición que nos lleva a España, inclusive, con la gesta del Cid Campeador y con los romances que se producen luego, ¿no? de la gesta española. Y que, como digo, inscriben a Jujuy dentro también de esa tradición literaria, ¿no? En el próximo bloque, Álvaro Zambrano nos va a explicar cuál es la relación entre las letras y los paisajes de Jujuy. No te vayas, nos vemos en el próximo bloque.
yo generalmente vengo a la Glorieta en la plaza de Belgrano, ahí me cambio y trato de estar a las 11, a veces no lo logro, estoy antes o a veces estoy un poquito más tarde. Y bueno, la gente se comporta muy bien conmigo. Pasó a ser un encuentro más que una apuesta de algo. Esta es una obra de teatro también, porque tiene todo el condimento que tiene el teatro, la presentación, el conflicto, el desarrollo, el desenlace. La estatua viviente se llama Madre Tierra Pachamama, dejó de ser Colla, por sugerencia de unos amigos de Buenos Aires que me dijeron, en vez de Colla, ponele Madre Tierra Pachamama porque va a abarcar más y va a comprender a todas las personas que están en el mundo. Siete años que vengo, estaba por la tarde y no había casi nadie, gente. Y a la mañana empecé a ir después ya son 15 años, desde las 11 hasta las 14. Y el mediodía es cuando se alcanza la luz del sol, o el sol está a su máxima altura. Entonces creo que eso ha propiciado más este encuentro, el que llamo yo, el encuentro con la gente. Antes no era un encuentro, yo venía, me ponía y bueno, pasaba lo que sea. Después ya se empieza a tener más conciencia de parte mía y de parte de la gente de que es un encuentro. No importa tanto el Colla, el personaje que está ahí, sino el momento que uno tiene para compartir y conectarse con lo que es lo mágico, esto de la tierra, la energía, el estar. Como les decía antes de la pausa, de la mano del investigador Álvaro Zambrano y de la mano de autoras jujeñas, de grandes autoras jujeñas, vamos a recorrer los paisajes literarios interiores y exteriores. Cuando me invitaron a formar parte de este equipo para pensar la poesía y el paisaje en Jujuy, definitivamente pensé en Salomé Esper y en Estela Mamani, dos representantes de nuestra poesía contemporánea, actual, que por distintos recorridos se acercan al paisaje de distintas maneras. Salomé Esper, en dos libros maravillosos, uno editado en 2010 y otro en 2014, nos propone un acercamiento a las formas de la infancia como ese paisaje en el que ella se refugia. La definición teórica del paisaje tiene que ver con la extensión del terreno, pero fundamentalmente un paisaje se define por el ojo que mira. Todo lo que el ojo puede llegar a captar y que de alguna manera recorta el universo. Si pensamos esta definición, Salomé, con su búsqueda sobre la infancia, va retratando un recorrido que nos permite acercarnos a esa voz siempre ingenua, maravillada, asombrada, y una mirada que, si bien por un lado retrata lo trágico del acontecer de la vida, por otro nos devuelve la piedad inconmensurable de su dulzura. Visto así,
Su poesía nos propone un recorrido aleatorio, pero atado definitivamente a los lugares que conforman las infancias de la provincia. Las frutas, los paisajes, las locaciones, las formas de vivir dentro de las casas mismas y su diseño. En este sentido, la gran cuota de originalidad de Salomé Esper radica en la nueva composición de la palabra. Un lenguaje poético que se desarticula, articulando un nuevo universo literario. De esta manera, su poesía implica un golpe constante, una estridencia de los sentidos que se mueve a caballo entre la vista, el sonido, el gusto, el olfato, en una perfecta sincronía que recupera precisamente esa forma de la niñez que descubre el universo. De Salomé Esper en su libro Sobre todo. Olor a caramelo escondido. La mano verde agua de mamá se hundió en los rulos. Javierita hace caso, toma la sopa, junta los pies, decía mamá, que separaba las arvejas oscuras y arrugadas de las otras, que abría y cerraba los cajones, y de los cajones salía olor a caramelo escondido. Entonces yo me quedaba mirando y no tomaba la sopa, no juntaba los pies. Y mamá se sacaba el disfraz de mujer enmantelada en gardenias y miraba enojadísima como un paraguas cerrado y húmedo mientras doblaba las medias. Es tarde, decía, y se ponía el disfraz de nuevo. Ya van a venir a llevarte, decía, y de vueltas era un paraguas. Por su parte, Estela Mamani nos convida una poesía mucho más certera. Su paisaje es el de la observación, el de los rituales. Cualquier poesía que podamos alcanzar de ella nos invita al retrato, a la imagen acabada que observa mientras es observada. Su juego retórico nos propone pensarnos siendo observados y observantes. De tal manera que en su último libro publicado en 2018, Presentes Antiguos, da cuenta precisamente de una sincronía, de un sincretismo entre lo que es la forma del recuerdo y lo que es la perduración en el presente a través del ritual. Estela Mamani realmente conjuga la sabiduría de un pensamiento latinoamericano, americano, amerindio, como ella a veces ensaya, y nos invita a pensar no eso como una extrañeza ni como una postal, sino como algo profundamente vívido, algo que está al mismo tiempo amenazado en este mundo que nos rodea. El mundo del turismo, el mundo de la fotografía inmediata, el mundo de las nuevas tecnologías que acechan de alguna manera la perduración y la profunda valoración del acontecer ritual y cultural. En este sentido, su poesía debe ser indagada no solo como un gran esfuerzo por recuperar la memoria de los pueblos, sino también como una fuerte denuncia contra esa desarticulación permanente que hay entre el mundo cultural y el mundo global. 12 de agosto. Desde la ventanilla de un ómnibus paso por las piedras, los recortes de tierra, las tolas, los amarantos, los cactus, diversos, que sobre la superficie se exponen a la mañana. Breves recuerdos del agua que habrá sido. En los minúsculos gajos vegetales, el agua se esconde del futuro. Vastos territorios de un mar o un océano que grita su memoria al sol de agosto, imperturbable y ajeno.
Ahora en Somos Unju los invito a escuchar a Alejandra Najim, una investigadora de las letras jujeñas. Alejandra nos va a contar por qué ella piensa que la ciudad de San Salvador de Jujuy fue, es y será una ciudad poética. La ciudad de San Salvador de Jujuy y su literatura. Los escritores de Jujuy la poetizan y transforman a esta ciudad en un texto, en una producción letrada. La transforman en poesía. Esta ciudad que se transforma en poesía o en texto es lo que nos va a permitir hacer una migrancia, un itinerario por la ciudad poética. Y es por ello que hemos tratado de organizar este recorrido imaginario por una ciudad que deambula por las memorias, pero también por sus fronteras, también por su topografía barrial, como también por su polifonía, sus voces, sus riquezas en los registros y también por los territorios de las memorias. En el primer caso, en esta poesía como texto, en esta crónica literaria o poética, tenemos algunos escritores como Raúl Galán, que es el que primeramente canta en Carne de Tierra, ¿sí?, su celebración y su belleza. Pero también va a ser Néstor Gropa el que va a ir despertando los humores y también la diversidad de sus sujetos, de sus olores, de sus comidas, también incluso de sus bellezas naturales, pero también la claridad poética de su gente. Esta poesía que se hace con los murmullos populares, con estos gestos, con los vendedores ambulantes, con los letreros de las diferentes vidrieras, que van armando entonces esta poética migrante o esta poesía trashumante que vamos caminando, vamos recorriéndola y de alguna manera vamos conociendo a Jujuy a través de su poesía. Lo abigarrado, lo plural, lo heterogéneo, la diversidad y la mezcla son quizás las características sobresalientes de la poesía de Jujuy, en donde convive la otredad como la diferencia a veces excluida, pero también celebratoria de esta convivencia, ¿sí?, con el otro, con lo plural, con justamente la riqueza de la frontera. Y aquí lo vemos en varios escritores, no solamente a los que hemos anunciado, sino también con Alberto Halaby, por ejemplo, con otros escritores más contemporáneos como Federico Leguizamón, como Agustín Guerrero, que van haciendo de alguna manera una revelación también de una ciudad que se fue transformando, ¿sí?, con las décadas, particularmente con la década nefasta de los 90, con el neoliberalismo, con la globalización, en donde empiezan a proliferar también las orillas y aquellos sectores negados o sobre todo subalternos, como los barrios o los asentamientos, sí, que empiezan a revelar la otra ciudad. También está esta transformación urbana en la que la poesía va justamente colaborando con esta historia popular, ¿sí?, de los cambios, especialmente que empiezan a surgir a partir de los 90 hasta la actualidad. Y va recorriendo la poesía como lo hace el colectivo, como lo hace particularmente los taxis y especialmente los taxis compartidos, ¿sí?
texto emblemático de Agustín Guerrero, que transforma este objeto de movilidad, ¿sí?, en un espacio vital de la poesía, en donde se van combinando los diálogos coloquiales con los conflictos sociales, pero también con la memoria poética de los sujetos. Esta ciudad poética, como territorio también de las memorias, no solamente se da en esta celebración al canto, sino en dos momentos que son claves en la literatura en Jujuy. La literatura de la dictadura, con ese texto emblemático de Espejo Astillado, escrito por 3 escritores, como fueron Solano, Soto y Ernesto Aguirre, quizás este último, el escritor revelador de las vanguardias y de la renovación en la literatura en Jujuy, que construyen en este texto precisamente las astillas del dolor de esta ciudad que se esparce en movimiento y también en la claustrofobia de los distintos colectivos que van modificando este lugar, este espacio citadino que de algún modo se ve atrapado y atacado, ¿sí?, por la dictadura y la censura, como también la represión. La tortura se la ve en las calles de San Salvador, por ese ojo poético que puede registrarla. Pero también hay otros textos que van a revelar, van a reflejar estas tragedias urbanas. Estas tragedias urbanas como los textos de Alaví, como los textos de Néstor Gropa, como por ejemplo el Tiprofi, ¿sí?, ese bono canasta, ese papel de dinero que varios de los jujeños recordamos en la época de los 90. Esa tragedia socioeconómica que también se implanta vigorosamente en los sonidos, en esa explosión de las bombas, como dice también el maestro, ¿sí? Jujuy es la poesía, ¿sí?, de las bombas. Para todo hay bomba, para celebrar como también para dar lugar a las crisis y a la muerte. Esta es Jujuy, esta es su poesía, esta es la tierra poética, esta es la ciudad letrada. La patria ruidosa, la patria sonora, la patria múltiple de sonidos. Las bombas, Jujuy, laberinto de dolencia jujeña. En Jujuy, últimamente hay gran plantación y brote de bombas. La gente progresa comprando bombas de estruendo y el comercio vendiéndolas. Es su atención, por favor, en la algarabía del bienestar. Hay bombas impacientes por el triunfo del lobo jujeño. Bombas al comenzar cada encuentro y otras al concluirla. Hay bombas para honrar al señor de Bumburi y a la extranjera Virgen de Urcupiña. Bombas para nuestra patrona del Río Blanco y para reclamar sueldos adeudados por el gobierno. Además de cubiertas quemadas, bombos, sentadas, cortes, redoblantes, tamboriles. Bombas porque no pagan y bombas porque pagan. Bombas para despedir el año, bombas por la gracia concedida. Bombas para el carnaval, por el comienzo del enero tilcareño. Bombas, bombas por el Tantanacui y Taquintuzum. Bombas para espantar el granizo. Bombas para adorar al niño y en la coronación de la reina de los estudiantes, la del mango y la del quesillo. A cualquier hora, bombas para festejar las bombas. En fin, hay un señor dedicado a las bombas que va con su mortero y cigarrillo. Es al que más notamos en el silencio de Dios y su eco.
Y ya nos vamos, así terminamos este programa, de la mano de las letras jujeñas. Nos vemos en la próxima edición de Somos Unju. Muchas gracias por acompañarnos.